No hay que orar ya. Sencillamente hay que dar. Y todo lo demás va a ocurrir. Pero considero que la sanidad no viene a través de nuevos inventos y a través de cosas espectaculares. Hay que volver a lo simple. Hay que volver a lo natural. Los médicos se han dado cuenta que la medicina científica, sí, fue la respuesta para muchas enfermedades, pero al mismo tiempo intoxicó el organismo. Y mientras ayudaba a un órgano afectado, destruía otro órgano. Y entonces en los últimos años, los médicos han comenzado a buscar una medicina alternativa, volviendo a lo natural. Mis hermanos, en medio de la queja, en medio del dolor y de reconocer la enfermedad, hay que volver como el profeta a lo natural. Hay que volver a clamar a Dios. El profeta dice: oh Dios, ¿hasta cuándo clamaré y no me oirás? Él se queja. ¿Sabe que hubo un momento cuando los cantores y en el boom de la alabanza decían a nuestras iglesias con sus dolores y con sus piedras y sus cargas: hermanos, no se quejen, solamente alabe? No se quejen, solamente den gracias. Es más, nos dijeron que hasta quejarse era un pecado. Y le pusieron una palabra por ahí sofisticada, quejabanza. Y cuando la Biblia me dice que no me queje, cuando me dice la Biblia a mí que Dios corta y me impide los gritos del alma, por el contrario, el Señor dice: clama a mí que yo te responderé. El salmista dice: este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El que se queja es porque le duele. El profeta dijo: ahora daré rienda suelta a mi dolor. La Biblia dice que Ana se quejó y clamó con la agonía de su alma. Mi Jesús en el huerto dijo: mi alma está muy triste hasta la misma muerte. Posiblemente un cristiano sofisticado le hubiera dicho: Jesús, ¿por qué te quejas? Eso de la cruz no es nada. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación. Mi hermano, el profeta dice: grito y no salvas. Posiblemente nosotros hemos pasado por esta etapa de aridez, cuando hemos querido ver una iglesia floreciente.
Cuando hemos querido ver a los pastores unidos, cuando hemos querido ver que los individualismos se rompen y nos podemos unir para juntos hacer la obra. El profeta dice: ¿por qué me haces ver tanta injusticia, sufrimiento, destrucción, violencia? La justicia está torcida. El entorno era deprimente como ese desierto que vemos al frente. Pero el profeta se quejó delante de Dios. Pero no nos quedamos en la queja, sino que caminamos en el proceso de la sanidad. Y Dios responde. Jehová me respondió y me dijo. Fíjense que el versículo anterior dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra, y el que leyere en ella, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Porque el justo por su fe vivirá. Escúcheme, hermano. Dios le dice al profeta: lo que te voy a decir, escríbelo, para que todo el que lo lea se dé cuenta de lo que te he dicho. Saben, hermanos, que me preocupa mucho de que la gente ya no quiere leer. Es más, y lo estoy viendo en la congregación, la gente ya no quiere traer la Biblia. ¿Para qué? Si la tenemos allí en el videobeam. Porque vivimos en una sociedad donde lo sensual y lo visual es lo que nos cautiva. Pero ¿saben? Dios está diciendo: no te olvides de lo que está escrito. No te olvides de mi ley. No te olvides de que ese es el fundamento de lo que está escrito, el proceso por medio del cual Dios nos va a sanar. Y escúcheme esto. Dios le dice al profeta: mira, Habacuc, la visión, aunque se tardare, de cierto se cumplirá. Yo he tenido mucho problema con la palabra visión. Yo me acuerdo que cuando David Wilkerson sacó el libro La Visión, todo el mundo no hablaba más que de la visión de David Wilkerson. Y a veces me encuentro con tanta gente que me pregunta: Elías, ¿y cuál es tu visión? Y yo les contesto: ¿qué visión? Y hay gente que cada quien tiene su visión. Te dice: mi visión es tener un orfanatorio, mi visión es tener un templo para 1500 personas, mi visión es construir una finca o una ciudadela como Jim Baker. Escúcheme esto. Yo he entendido, escúcheme esto, que la iglesia no puede desenfocarse de la visión que es tan antigua, pero que es tan nueva. Y esta noche, en forma gráfica, aquí trajeron la cruz.
una cruz vacía que nos recuerda que tanto usted como yo no nos podemos desenfocar de Jesús. En medio de tantas visiones, perdemos la centralidad, no solamente del mensaje, sino de la visión de la iglesia, de la pasión de Cristo. Pablo le decía a la iglesia: quiero que entiendan que Cristo es la esperanza de gloria. Pero hay una tercera cosa que Dios le dice al profeta. Acuérdate, Habacuc, que el pueblo está enfermo y tú estás enfermo. Porque el profeta estaba enfermo de desesperanza por todo su entorno. Había violencia, la justicia estaba torcida, el impío oprimía al justo. Y el profeta le dice a Dios: Dios, no te entiendo la manera tan extraña de gobernar al mundo. Pero ¿sabe qué le dice Dios al profeta? Ahí en el capítulo 2, mira Habacuc, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Óigame, esa no fue una palabra de Habacuc. Esa no fue una palabra de Pablo. Salió de la misma boca de Dios. Y Dios dijo: el justo por su fe vivirá. Óigame con atención. Tenemos que sanarnos en este tiempo de tanto embeleco que se nos ha vendido. Y hay todo un embeleco que hoy podemos ser victoriosos a través de una teología, si se puede llamar a eso teología, a una teología distorsionada. Porque confundimos la fe con la superfe. Confundimos victoria con lenguaje positivo. Pero cuando la Biblia habla de fe, está hablando de gente que se ha atrevido a ver en Dios su única esperanza. Óigame, ¿sabe qué dice la gente que no conoce a Dios? Mire, vivimos en un entorno y en una crisis donde no se puede vivir sin dinero. La gente dice: yo no puedo vivir sin dinero. Yo no puedo vivir sin un carro. Yo no puedo vivir sin esto o sin aquello. Pero escúcheme, usted y yo somos gente extraña. Porque aunque necesitamos el dinero y aunque necesitamos el carro, pero saben una cosa: el justo por su fe vivirá. Ellos no pueden vivir sin el dinero, pero yo como cristiano no puedo vivir sin fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y cuando estamos hablando de la fe, no estamos hablando de un elemento mágico. Es que la Biblia me dice que fue por la fe que los antiguos alcanzaron buen testimonio delante de Dios.